Y quiero indicarles de que estos temas que vamos a trabajar, pues nos van a ayudar bastante a poder ver la dispersión de datos que se tiene. Entonces, esto se le llama medida de dispersión. Entre las medidas de dispersión, nosotros vamos a tener varios conceptos. Primero estaría la desviación media. Vamos a poner aquí datos no agrupados y aquí en datos agrupados. Entonces, la desviación media nos va a señalar el promedio de los datos que se separan a partir del promedio. O sea, la desviación que se va teniendo de datos con respecto al promedio. Entonces, la desviación media en datos no agrupados se va a representar de la siguiente manera. La sumatoria de cada dato menos el promedio. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, cada dato se va a ir separando con el promedio y con esto, pues, nosotros vamos a poder determinar la separación que se van teniendo acá. Entonces, va a ser cada dato menos el promedio dividido dentro de n. Esa es la desviación media en datos no agrupados. Ahora, en el caso de datos agrupados, la sumatoria va a ser multiplicada por la frecuencia y aquí vamos a tener la marca de clase menos el promedio dividido dentro de n. Entonces, como les vuelvo a repetir, esto lo que nos va a señalar son la distancia de los datos que se tienen o la desviación de los datos que se tienen con respecto al promedio. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Primero, todos los ejemplos que voy a hacer ahorita van a ser en datos no agrupados. Por ejemplo, si yo les dijera la altura de 7 mujeres del curso de Estadística 2. A ver, ¿me podrían dar 7 mujeres sus datos, por favor? De sus alturas. 174. Lo vamos a dar, perdón, lo vamos a dar en centímetros. Perdón, ¿me vuelve a repetir? 174. 164, ajá. 1,68. 1,68, o sea, 168 centímetros. A ver, ¿alguien más? 1,67. 1,67, o sea, 167, ajá. Faltan 4. 160. 160, ajá. 162. 162. Nos faltan 3. No, 2, perdón. 149. 149. Una más. Una más que tengamos. 1,58. 1,58. Bueno, entonces vamos a observar. Primero vamos a encontrar el promedio. El promedio es la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos que nosotros tenemos. Lo primero que tenemos que encontrar siempre sería el promedio. Entonces, vamos a sumar. Yo les voy a pedir el favor de que me ayuden a hacer la suma de estos datos y me digan cuánto queda la suma, solo la suma. 970. 970, muy bien. Entonces, vamos a tomar
esos 970 y los vamos a dividir dentro de 7, por favor. No quedan 970, son 1128. A 1128. Muchas gracias. Chilling with my homies. Chiquirin, chiquirin. ¿Cuánto nos quedaría la suma de datos? 161.14. 161.14. O sea que esto lo podemos aproximar a 161, pero el siguiente procedimiento siempre vamos a tomar esto para que sea más exacto. Entonces vamos a proseguir. Aquí solamente hemos encontrado el promedio. Entonces ahora vamos a encontrar la desviación media. Recordemos cuál es la fórmula. Es la sumatoria de cada dato menos el promedio dividido dentro de n. Entonces vamos a comenzar primero haciendo la resta. Y esto va a quedar entre valor absoluto de cada dato menos el promedio. 164 menos 161. Más, como dice sumatoria, el siguiente dato, que sería 168 menos 161. 168 menos 161 más 160, perdón, vamos a utilizar el punto 14 para que quede más exacto. Y después hacemos la aproximación de eso. Vamos a utilizar la aproximación. Vamos a ver, 161 punto, ¿qué era? 14. La otra es 168 menos 161.14 más 167 menos 161.14 más ¿cuál era? 167, 160 ahora. 160 menos 161.14 más 162 menos 161.14 más 149 menos 161.14 más 158 menos 161.14. Y todo esto se va a dividir dentro de n. ¿Cuánto es n? N es 7 datos, porque esos son los datos que nosotros tenemos. Bueno, entonces les voy a ir solicitando los datos que nos van a dando. ¿Cuándo es 164 menos 161.14? A ver. ¿Cuánto nos queda? $2.86 la primera. 2.86. Muchas gracias. ¿El segundo? Sería más 4. ¿Cuánto nos quedaría el tercero, que es 167 menos 161.14? 5.86. 5.86 más esto, 160 menos 161.14. Menos 1.4. 14 menos 1.14. Siguiente, más 162 menos 161.14. 0.86.
149 menos 161.14. Menos 12.14. Menos 2.14. O menos 12. 12. Menos 12, Eric. Muy bien, siguiente. 158 menos 161. Menos 3.14. Menos 3.14. Muy bien. Y todo esto se va a dividir dentro de n, que es el número 7. Bueno, ¿qué va a ser el valor absoluto? El valor absoluto me va a suprimir los signos y me va a dejar todos como positivos. O sea que aquí sería 286, 2.86, 6.86, 5.86. Acá ya se suprime el signo y nos va a quedar 1.14, 0.86, 12.14 y 3.14. Entonces, vamos a hacer la suma de todo esto, por favor. Si ustedes observan, ya se quitaron los signos negativos, todos quedaron positivos. ¿Cuánto nos quedaría la suma? ¿Por qué? 32.86. ¿Cuánto? Por, No escuché. 32.86. 32.86. ¿Y cuánto nos quedó? Nos quedaría la división de esto. Lick, una duda. Ajá. ¿Por qué en lugar de multiplicarse los signos, como sería en operación de fracciones, solo se anuló el negativo? Es que el valor absoluto es a su función, suprimir signos para que todos queden positivos. Ok, gracias. Muy bien. ¿Cuánto nos queda la división? 4.69. 4.69. Un aproximado de 5. Si ustedes observan, la diferencia que hay entre cada dato de esto tiene una desviación de cada dato con el promedio de 5. Por ejemplo, de 164 a 161 hay 3 datos de diferencia. De 168 a 161 hay 7. De 167 a 161 hay 6. Aquí hay 1. Aquí hay 2. Aquí ya tenemos un valor más grande, que sería 11. Aquí sería 3 datos. Entonces, el promedio de la desviación, cada desviación respecto al promedio, tiene un dato de supuestamente 5 de separación. Ahora, ¿cómo lo miraríamos en cuanto a los datos agrupados? Vamos a ver. Cantidad de miembros en la familia. Entonces vamos a poner nuestros límites, que aquí va a ser de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 13. Entonces estos serían límites, ¿qué? Límites reales. ¿Por qué sé que son límites reales? Porque estos son iguales, miren. Ahora miremos la frecuencia. Y, por ejemplo, pongamos que de 1 a 3 hay 10 personas que viven
de 1 a 3 personas en su casa. Aquí hay 7, por ejemplo, aquí hay 5, aquí hay 20, aquí hay 2 y aquí hay 1. ¿Cuánto sería la sumatoria de todo esto? Cuarenta y 45. 45. Bueno, partiendo de esto, vamos a sacar nuestra marca de clase. ¿Y cómo encontramos la marca de clase? La marca de clase va a ser la suma de los datos dividido dentro de 2. La suma de los límites dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto es 1 más 3? 1 más 3 es 4. Dividido entre 2 es 2. Vamos con el siguiente. Sería 4, 6, 8, 10 y 12. Lo primero que tenemos que encontrar es el promedio. ¿Cómo encontramos el promedio? El promedio es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Entonces, primero vamos a multiplicar f por xi. Aquí nos quedaría 20. Aquí nos quedaría 28. Aquí nos quedaría 30. Aquí nos quedaría, vamos a ver, 160. 20 y 12. ¿Cuánto nos da la sumatoria de esto? Porque aquí nos dice que sumemos. $270. 270. Muy bien, entonces vamos a dividir esto dentro de 45. ¿Cuánto nos daría esto? 6. 6. Ese sería el promedio. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a decir que D, la letra D minúscula, permítame. Vamos a decir que la letra D minúscula es la resta de xi menos el promedio. Entonces vamos a hacer la D minúscula. Cada marca de clase menos el promedio. Aunque nos dé negativo. 10 menos 6 nos daría 4. 7 menos 6 nos da 1. 5 menos 6 me da menos 1. 20 menos 6 nos da 14. 2 menos 6 me da menos 4. Y 1 menos 6 me da menos 5. Bueno, entonces ahora ya procede. ¿Sí? La fórmula es xi y usted tomó la frecuencia. Ah, no tomé esto. Perdón, disculpen, sí. Me disculpo. Fue un error de visión. 2 menos 6, exacto. Sí, yo pensé que yo estaba mirando esto como xi, perdone. No tengo mis lentes, de todos modos. 2 menos 6 es menos 4. Excelente, gracias por señalarlo hoy. 4 menos 6 es menos 2. 6 menos 6 me da 0. 8 menos 6 me da 2. 10 menos 6 me da 4. Y 12 menos 6 me da 6. Si ustedes miran, esto es simétrico. Y qué bien que lo señaló porque sí me parecía raro que no había quedado simétrico. Pero sí, esto tiene que quedar como una especie de simetría. Miren, 2, 4, 2, 4. Y el 0 sería el punto de distancia. Entonces ahora vamos a sacar el valor absoluto de D. El valor absoluto de D es 4, 2, 0, 2, 4 y 6. Bueno, observando esto ya nos quedaría la multiplicación de la frecuencia por este valor absoluto. Ahora sí, 10 por 4 es 40. 7 por 2 es 14. 5 por 0 es 0. 20 por 2 es 40. 2 por 4 es 8. Y 1 por 6 es 6. Por favor, ¿me ayudan a realizar la suma de esto?
108. 78. 108. Fíjese que yo le escuché 108. 108, perdón. Sí, así es. Bueno, entonces la desviación media, recordando, es la sumatoria de la frecuencia de esta resta en valor absoluto dividido entre n. Entonces, ya que esto lo tenemos acá, nos va a quedar 108 dividido dentro de n. ¿Y cuánto es n? Es 45. ¿Cuánto nos da esto? $2.4. 2.4. Si aproximamos, esto sería 2. Esto señalaría que cada familia tendría una desviación con el promedio de 2. 2.4 sería lo real, pero en aproximación sería de 2. Muy bien. Esto es en cuanto a la desviación media. Hay otro término más que vamos a conocer que se llama varianza. La varianza también es un dato importante porque esto nos ayuda a poder determinar el índice de separación que se va teniendo en los datos. Entonces la varianza la vamos a representar con un S al cuadrado. Y en datos no agrupados nos va a quedar la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado dentro de n. O sea que aquí esto es la distancia que se tiene de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado dividido dentro de n. Ahora en datos agrupados es la sumatoria, o sea, lo único que agregamos es la frecuencia de la marca de datos menos el promedio elevado al cuadrado. Bueno, para eso es importante lo que hemos trabajado anteriormente. Yo voy a venir trabajando con lo último que tengo. Entonces yo voy a tomar estos datos, miren. Estos datos que tengo acá porque ya los tengo aquí. Lo diferente entre la varianza y la desviación media es que en la varianza yo tengo elevado al cuadrado. Entonces por eso voy a copiar estos datos. Lo único que voy a hacer, ya que tengo la diferencia de una vez, lo que voy a hacer es quitar el valor absoluto y elevarlo al cuadrado. Es lo único que voy a hacer. ¿Y cuál es la diferencia entre esto y el valor absoluto? Pues el valor absoluto me suprime signo, ¿verdad? En cambio, un valor elevado al cuadrado lo que nos va a hacer es también volverlo todo positivo. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos dos números con el mismo signo, nos va a quedar un número positivo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para la desviación media, ya que tenemos los datos anteriores, lo que vamos a hacer es elevar este al cuadrado, elevar este al cuadrado, elevar este al cuadrado, elevar este al cuadrado, al igual que este, al igual que este y al igual que este. Entonces, si me dan los datos elevados al cuadrado, por favor, cada uno elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es 2.86 elevado al cuadrado? A ver. 8.18. ¿Cuánto? 8.18. 8.18. Siguiente. 47.06. Ajá. Siguiente.
34.34. 34.34. Muy bien, siguiente. Aquí queda 1.30 aproximado. Siguiente. $0.74. Ujú. Siguiente. $147.38. 147.38. 38. Gracias. Muy bien, continuamos con este. Ya terminamos, ¿verdad? Ah, no, nos hace falta uno más. ¿Cuánto nos daría este? 9.86. 9.86. Muy bien, entonces ahora les voy a pedir que me sumen todos estos datos, por favor. Y me digan cuánto queda la suma. $248.86. Permítame un momentito. Perdón, ¿cuánto me dijo? 248.86. Ah, muy bien. ¿Y la división de esto cuánto nos da? 35.55. 35 puntos. 55. Muy bien, gracias. Bueno, esta es la varianza de estos datos. ¿Qué significa la varianza? Por si quieren tenerlo presente, la varianza es una de las medidas de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto al promedio de los mismos. Entonces, lo que va a tratar esto es de calcular nos va a ayudar a calcular la desviación típica al cuadrado, que eso lo vamos a ver dentro de un momentito, la desviación típica. Después de que terminemos esto. Pero esto lo que nos ayuda es poder entender la variabilidad del conjunto respecto al promedio. Bueno, miremos en el caso de los no agrupados, yo voy a tomar estos datos que tengo aquí, que me van a servir. Lo voy a copiar y lo voy a trasladar a la otra página. Solo que voy a acercarlo un poquito más acá. Ahí estamos. Bueno, para encontrar la varianza, yo voy a borrar aquí la desviación media porque ahorita nos vamos a enfocar en la varianza. Y la fórmula de la varianza y la desviación típica y la desviación media, perdón, son muy similares, solamente que aquí elevamos al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a utilizar una tablita más unas columnas más para poder determinar el nivel de variabilidad que se tiene en cuanto al promedio. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la varianza? Primero lo que voy a hacer es elevar la d al cuadrado. Eso es lo primero que voy a hacer. Y como ya tengo la d, aquí está, miren, vamos a elevar al cuadrado. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto sería menos 4 elevado al cuadrado? Serían 16. ¿Cuánto serían menos 2 elevado al cuadrado? Serían 4. 0 elevado al cuadrado sería 0. Aquí sería 4. 16. 36. Y por último, lo que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia por este dato. Entonces, 10 por 16 son 160. ¿Cuánto es 7 por 4? Pues 7 por 4 es 28, ¿verdad? Miremos ahora 5 por 0 es 0. 20 por 4 es 80.
2 por 16 son 32 y 1 por 36 es 36. ¿Cuánto nos quedaría la suma de esto? Así ya tenemos la sumatoria de lo que tengo aquí arriba. $336. 336, ¿verdad? Y eso dividido dentro de 45, ¿cuánto nos da? $7.46. 7.46. Claro Sí. que es un aproximado de 7, ¿verdad? Entonces, esa sería prácticamente la desviación, la varianza, ¿verdad? Esto lo que nos va señalando es el nivel de variabilidad. Y no se vayan a preocupar si, por ejemplo, estos datos nos quedaron no tan altos, pero hay datos que nos van a quedar bastante grandes en cuanto a la varianza, pero eso que no nos preocupe. Muy bien. Llegamos al tercer concepto de las medidas de dispersión que se llama desviación típica o estándar. Quiero comentar en cuanto a esta desviación típica y estándar. La desviación típica y estándar nos sirve para poder determinar. Permítanme un momentito. Nos sirve para poder determinar la dispersión que hay entre los datos con respecto a la media. O sea, van a haber datos que van a estar dispersos ante eso. Y por eso es de que nos ayuda a estimar la variación general en el proceso. La desviación típica se representa con la letra S. ¿Y qué es la desviación típica? Pues es la raíz cuadrada de la varianza. Eso es en datos agrupados y no agrupados. Por ejemplo, en datos no agrupados, nosotros veníamos teniendo lo siguiente. Nos salió que la varianza nos quedó 35.55. Entonces, la desviación típica es la raíz cuadrada de esto. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de esto? Es 5.96, que aproximadamente 6. O sea, eso significa que si nosotros tenemos un promedio, por ejemplo, tenemos un promedio que nos había quedado el promedio de la estatura. ¿Cuánto nos quedó el promedio de la estatura? El promedio de la estatura es 1.61. Ese es el promedio. Entonces, teniendo el promedio, nosotros vamos a poder determinar el nivel de dispersión que se tiene. O sea que vamos a poder tener 6 para arriba y 6 para abajo para poder determinar lo que es normal, ¿verdad? Que esto sería prácticamente la dispersión de los datos que se van a tener. Por ejemplo, los datos que van a tener podrían estar entre estos que están aquí. Ahora miremos la de datos agrupados que veníamos trayendo. Teníamos que aquí nos quedó que el promedio de lo que tiene cada familia es 6 y la varianza es 7. ¿Qué quedó? 7.46. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 7.46? Nos queda 2.74, o sea que aproximadamente es 3. Esto significa que, por ejemplo, lo que es normal, lo que es considerado como normal, en este caso es que el promedio tenga 6 personas por familia. Miren, esto es lo que nos salió, 6 personas por familia. Y lo normal es que nosotros podamos tener entre 3 más o entre 3 menos.
que esto sería lo normal, que los datos que estén entre estos datos que estén acá. Pero les quiero comentar, por ejemplo, esto nos ayuda a poder ver la dispersión que se tienen de los datos y lo que está en normal. Yo no sé si ustedes se recordarán, los que tienen familiares o son papás o estuvieron con su familia, ustedes recordarán que había una curva de crecimiento que era una ojiva. Y recuerdan que iba de esta manera la curva de crecimiento de los niños. Pero a ustedes les señalaba esto, miren, por ejemplo, que pudiera haber lo mismo, pero que salga un margen hacia arriba, o que pudiera ser un margen hacia abajo. ¿Qué señalaba esto? Por ejemplo, voy a poner aquí con color rojo, que estos rangos que están aquí son los que son considerados como normales, pues en el crecimiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si alguien estuviera por aquí, por ejemplo, si estamos hablando de relación de edad y peso, entonces es un bebé muy obeso, muy pesado. Y si estuviera por acá, por ejemplo, como está fuera del rango normal, a esto se lo consideraría que estuviera con un nivel de desnutrición en tanta edad. Entonces, esta es ¿cómo se llama? La relación que se va teniendo en cuanto a edad y peso, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión que sí quiero comentarles, y es que vamos a tener dos variables, que, por ejemplo, en el caso de esto, la edad y el peso. Hay una edad que depende de alguien y hay una variable que no depende de nada. Por ejemplo, ¿quién es la variable dependiente y cuál es la variable dependiente de estos dos datos? De la edad y el peso. ¿Quién depende de quién? ¿El peso depende de la edad o la edad depende del peso? El peso de la edad. El peso depende de la ¿cómo se llama? De la edad. Y la edad es en el caso de la variable independiente. Esta no tiene ninguna ¿cómo se llama? Repercusión. Entonces, acá se va a colocar la variable de edad y la variable de peso, que estas son las variables independiente y la variable dependiente. Es así como se determina eso. Muy bien, esto nos lleva a algo más, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es algo que nos va a ayudar a estimar la variación que se puede tener. Entonces, en el caso del coeficiente de variación, se va a representar con el CB, que es coeficiente de variación, y esto pues va a ser la desviación típica dividido dentro del promedio. Y esto lo podemos multiplicar por el número 100 para poder tener un porcentaje. Entonces, por ejemplo, miremos en los datos no agrupados y en los datos agrupados para ver el coeficiente de variación. Miremos en el caso de los no agrupados, teníamos que ese es 6 dividido dentro del promedio. Vamos a ver cuánto es el promedio. El promedio... el coeficiente es 161 el promedio. Es 161 el promedio. Vamos a ver. Y entre 161. ¿Perdón? Disculpe, no le escuché. Entonces, si ustedes observan, el producto de esto es 3.73 aproximadamente. Es un 4% de variación en los datos no agrupados. Es lo que nos queda. Ahora, en los datos agrupados, miremos cuál sería el coeficiente de variación. Nos quedó que teníamos un S que es 3. Y miremos cuánto era el promedio. El promedio es 6.
y esto lo multiplicamos por 100. Entonces el coeficiente de variación en este caso es un 50%. Entonces, con esto nosotros podemos determinar ¿cómo se llama? Las variaciones que se van teniendo en diferentes puntos, que nos ayuda a pensar en cuanto a la desviación que se va teniendo y la variación que se va teniendo en cuanto a los datos. En cuanto a esto, es importante señalar que nos va a señalar la diferencia entre las poblaciones que estamos teniendo con los datos que vamos obteniendo con mayor dispersión. O sea, nos va a señalar los datos que tienen mayor dispersión en cuanto a esto. Ahora, les quiero comentar, en cuanto a lo que nosotros vamos a trabajar, necesitamos obtener y cada estadística de cada pregunta, y vamos a hacer un proceso estadístico desde el inicio hasta su final. O sea, que tendríamos que encontrar el promedio, la marca el promedio, la moda, o sea, las medidas de tendencia central, que es la media aritmética, la media, la moda. En el caso de las medidas de posición, trataríamos de encontrar en cuanto a ¿cómo se llama esto? A los rangos semi-intercuartílico y el rango intercuartílico, que es lo que nos vamos a enfocar. Y en las medidas de dispersión, que trabajaríamos la varianza, desviación típica o estándar, y el coeficiente de variación, que eso es lo que nosotros trabajaríamos. Entonces, yo quiero enseñar cómo se trabajaría esto ya teniendo datos generales y utilizando, ¿cómo se llama? Excel, para que ustedes se puedan apoyar con este trabajo. Entonces, voy a abrir el archivo y vamos a poner un ejemplo muy particular en cuanto a esto. Entonces, bueno, acá nos va a señalar el problema. El problema es los ingresos. Vámonos con un ejemplo, ya que utilicé psicología la vez pasada. Entonces ahora voy con administración. Los ingresos de una muestra de 60 profesionales según la distribución de frecuencias. Entonces, aquí nos presentan el límite inferior y el límite superior. En el límite inferior tenemos 4,500, que es el ingreso, hasta 5,499. 5,500 hasta 6,499. 6,500 hasta 7,499. Aquí sería 7,500. Vamos a ver con lo otro. 8,500. 9,500. Y aquí tenemos 8,499. 9,499 y 10,499. Lo que nos están diciendo es de que la frecuencia de 60 profesionales, entre estos datos que se tienen aquí, dice que reciben, que son 6 personas que están entre este rango. Acá sería 8 que están entre este rango de ingreso. Acá están 12, 15, 12 y 7. Entonces, si nosotros hacemos la autosuma, nos quedan los 60 cabales. Bueno, a partir de esto, nosotros comenzaríamos a hacer todo el proceso estadístico ya con los datos que vamos obteniendo aquí. Voy a tratar de agrandar para que mejor. Ahí está.
Bueno, entonces comenzaríamos. Vamos a encontrar las medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda. Para eso necesito la marca de clase. ¿Cómo encontramos la marca de clase? Va a ser el promedio de los límites, o sea, al utilizar esto, ¿eh? Y esto, pues, voy a utilizarlo para copiarlo, para ya tener todos los demás datos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues, ya tengo los datos de la marca de clase. Ahora, ¿qué me corresponde? Porque recuerden que el promedio es la suma de la frecuencia por la marca de clase dividido entre n. Entonces, primero voy a multiplicar f por xy. Entonces, vamos a multiplicar este por este. Copiamos según los datos. Y aquí ya me hace toda la multiplicación sin utilizar tanto procedimiento. Utilizo la autosuma y ya me quedó este dato aquí. Ahora miremos cuál sería el promedio. El promedio sería esta sumatoria dividido dentro de esta sumatoria. O sea que el promedio de lo que reciben estas personas es de aproximadamente, vamos a ver, voy a agrandar un poquito más para ver. No, solo, pues disculpen que mis chuchitos hoy andan muy molestones. Promedio, voy a utilizarlo mejor aquí para que así se mire bien. Dividido dentro de 60. Bueno, como vamos a redondearlo a 2 puntos después de cifra decimal, se tiene un promedio de 7,666.17, que eso es lo que normalmente reciben las personas, los profesionales que fueron encuestados en este caso. Muy bien, ahora nos vamos con la mediana. Para la mediana, nosotros necesitamos la frecuencia acumulada. ¿Cómo encontramos la frecuencia acumulada? El primer dato lo voy a copiar y acá este dato lo voy a sumar más el sucesor. Y así me voy con los siguientes. Entonces ahí ya me salen los 60 que efectivamente tenía. Para esto necesito la frecuencia acumulada, pues no puedo encontrar la mediana sin eso. Entonces primero lo que voy a encontrar es el n partido 2. ¿Quién es n partido 2? N es el 60 que tenemos acá dividido dentro de 2. Eso nos da 30. Entonces vamos a buscar un dato en la frecuencia acumulada que sea igual a este o menor. Entonces en este caso sería este, miren. Entonces lo voy a poner aquí con color verde, amarillo, perdón, para que así ustedes puedan identificarlo. Entonces yo voy a necesitar ahora aquí en este caso mis datos, mis límites reales para poder trabajarlos. Entonces solamente voy a unir estas celdas para que así pueda escribir límite real. ¿Ves? Y acá límites aparentes. ¿Y cómo encontramos los límites aparentes? Pues LI y LS. Pues ya sabemos de que tomamos este dato y le resta, como es un entero, le restamos 0.5. Si fuera con diferentes puntos decimal, les voy a indicar más adelante cómo se trabajaría. Ahora los superiores es sumar esto más 0.5. Y lo copiamos acá. Entonces, ya dijimos de que esta es la parte de la mediana. Y si ustedes recuerdan, ¿cuál es la fórmula de mediana? Límite real inferior más JN partido 2, que es 30, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería esta, dividido la frecuencia, que si esta es la frecuencia acumulada, esta sería la frecuencia, multiplicado por el intervalo. ¿Y cómo encuentro el intervalo? Pues restando los límites. Si yo resto estos dos, me va a quedar 1000. Entonces la mediana de datos, o sea, la mitad de los datos que tenemos son de 7832.83. Esa es la mitad de los datos. ¿Qué significa eso? Que arriba de esta cantidad está la misma cantidad de los que están después de ella. Eso es lo que nos señala la mediana. O sea que si nosotros queremos saber cuál es el dato que está a la mitad, es 7832.83.
qué es lo que reciben estos profesionales. Muy bien, nos vamos ahora con la moda. Para la moda necesitamos el delta 1 y el delta 2. En el caso del delta 1, ya sabemos que es la frecuencia más grande, que en este caso es este, menos la frecuencia anterior. Y para la delta 2 es la frecuencia más grande, menos la frecuencia posterior. Ahora observemos aquí. Vamos a marcar dónde está, lo voy a colocar con, solo voy a borrar. Voy a subrayar dónde está la moda, la voy a señalar con color verde para que ustedes la puedan observar bien. Bueno, aquí sería el límite real inferior, que sería este, más delta 1, que es este, dividido delta 1 más delta 2, y esto se va a multiplicar por el intervalo que hacemos, que es 1000. Entonces la moda es de 7999.50. ¿Esto qué significa? Que este es el dato que más se repite. O sea que si nosotros queremos ver los datos que más se repiten, son 7999.50. O sea que estos serían las medidas de tendencia central para este ejemplo que estamos viendo. Medidas de tendencia central. El promedio, la moda y la mediana. Bueno, después nos vamos con las medidas de posición. En estas medidas de posición, nosotros vamos a encontrar el rango cuartílico y el rango semicuartílico. Es lo único que vamos a encontrar acá. ¿Cómo vamos a encontrar el rango cuartílico? Entonces tenemos que encontrar el cuartil 1 y el cuartil 2. Y el cuartil 3, perdón. Vamos a encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3. Lo que vamos a hacer en este caso. Bueno, para el cuartil nosotros necesitamos hacer un procedimiento. Y aquí voy a necesitar que por favor vaya comprendiendo todo lo que voy a ir haciendo acá. Primero, pues recordemos de que para encontrar los cuartiles nosotros necesitamos JN dividido dentro de 4. Al igual acá, JN dividido dentro de 4. En el caso del primero es J, que es 1 por 60 dividido dentro de 4. Y en el caso de acá sería 3 por 60 dividido dentro de 4. Entonces, primero vamos a encontrar el cuartil 1. En el cuartil 1 tenemos que buscar una frecuencia acumulada que sea igual o menor a esta. Y en este caso la única que es esta que tenemos acá. La voy a señalar con color rojo, para que así la observemos. Voy a señalarlo con rojo también aquí. Entonces, ¿cuál sería el límite real inferior de esta? Sería esta más, abrimos dos paréntesis, JN dividido dentro de 4, perdón, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería 6, cerramos paréntesis, dividido dentro de la frecuencia. Si la frecuencia acumulada es esta, la frecuencia sería 8, y lo multiplicamos por el intervalo que es 1000. Y nos queda el cuartil 1, que es esta cantidad que tenemos acá. Ahora miremos el cuartil 3. El cuartil 3 dice que tenemos que encontrar un dato que sea igual o menor a este. Y tendría que ser este, efectivamente. Entonces lo vamos a poner con color verde porque nos quedó la misma que la mediana, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con este. Sería el límite real inferior, sería este, más, abrimos dos paréntesis, JN dividido dentro de 4, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 26, dividido dentro de la frecuencia, que sería 15. Solo permítanme aquí. No me dejaba modificar. Dividido la frecuencia, que es 15. Y esto se multiplica por el intervalo. Y ya tenemos el cuartil 1 y el cuartil 2. Entonces el rango semi-intercuartílico es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y ya tenemos cuál es la diferencia de los datos de los cuartiles.
Y podemos observar el rango semi-intercuartílico, que sería esto dividido dentro de 2. Y tenemos ya el rango semi-intercuartílico. Entonces, estas serían, como les dije, las medidas de posición. Por último, nos vamos con las medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión, es lo que acabamos de trabajar en este momento. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, lo podemos ir haciendo todo aquí mismo. Medidas de dispersión. Vamos a comenzar con la desviación media. Para la desviación media, nosotros necesitamos primero el valor de D. ¿Quién es D? Vamos a tomar cada marca de clase y la vamos a restar con el promedio. ¿Cuál es el promedio? Es el que tenemos acá. Entonces le voy a poner este. Pero miren, para que el dato no se disperse, o sea, que siempre sea el mismo, voy a ponerle un signo de dólar entre estos dos. Entonces apacho Enter. Ya selecciono el dato y solamente copio. Y ya me quedaron estos datos que están observando ustedes aquí. Ahora voy a poner, para encontrar el valor absoluto de D, lo que voy a hacer es poner igual y voy a poner ABS, que es absoluto. Y voy a seleccionar el dato que tengo a la par, para que así ya trabaje con el absoluto de estos datos. Y ahí ya están, miren, el absoluto de estos datos que tengo acá. Ahora va a ser F por el valor de D en absoluto. Vamos a multiplicar la frecuencia por este valor que tenemos acá. Coloco Enter y solo copio los datos. Entonces, hago la sumatoria. Es una autosuma. Y pues la medida de la desviación media es esta cantidad dividida dentro de n, que es esta sumatoria. O sea que la dispersión de los datos que nosotros tenemos acá con respecto a la media, la desviación de los datos con respecto a la media, es de 1244.44. Ahora nos vamos con la varianza. ¿Cómo sacamos la varianza? Pues ya ese sí es muy simple. Y vamos a elevar d al cuadrado. ¿Y cómo la elevamos al cuadrado? Pues multiplicamos 2 veces lo mismo. Este por este mismo. Y ya solamente seleccionamos los datos. Ahora lo que nos corresponde es multiplicar la frecuencia por esto que acabamos de multiplicar. Entonces va a ser la frecuencia que está aquí por este dato que tenemos acá. Selecciono y ya me quedó la multiplicación de todos estos valores. ¿Qué es lo último que me hace falta? La sumatoria. Entonces voy a poner autosuma y ya me hace la sumatoria. Entonces, ¿cuál es la varianza? La varianza va a ser este dato dividido dentro de 60. Y me quedó esta gran cantidad. Yo les dije que algunas veces quedaban unas cantidades grandes, así que no se vayan a asustar aquí porque aquí estamos viendo el nivel de variabilidad de los datos con respecto al promedio. Muy bien, lo que nos corresponde ahora es ¿cómo se llama? La desviación típica. Para la desviación típica es la raíz cuadrada de lo que tenemos en la desviación, en la varianza. Y ya me quedó la desviación típica o estándar, que es de 1479.49 aproximadamente. Y por último, el coeficiente de variación. ¿Cómo encuentro el coeficiente de variación? Es la desviación típica dividida el promedio. Ahora, para que esto me quede en porcentaje, yo vengo y voy a presionar esta tecla. Y ya me quedó las medidas de dispersión. Permítanme un momentito, solo voy a ver qué está sucediendo. Permítanme. Bueno, disculpen la interrupción.
Entonces, podemos observar ya el proceso de la tabla. Ya tenemos más elementos y pues ya también estamos observando las medidas de dispersión. Ahora lo que me interesaría también es que vayamos viendo la parte gráfica. Por ejemplo, miremos la medida de los polígonos de frecuencia y los histogramas. Vamos a hacer primero polígono de frecuencia. Podemos observar, aquí lo único que nos hace falta es, vamos a colocar aquí, dar formato, seleccionar datos, vamos a poner aquí. Y los datos que vamos a seleccionar son los límites, vamos a poner los límites reales en este caso. Voy a poner aceptar, perdón. Me confundió la gráfica. Voy a volverlo a hacer. Insertar. Voy a seleccionar la primera. Aquí voy a seleccionar esto. Voy a poner seleccionar datos. Y me voy con los límites reales. Ah, es que no puse editar. Voy a seleccionar estos datos que tengo aquí. Ay, es que lo hice antes. Ahí está. Entonces voy a poner aquí seleccionar datos. Aquí voy a poner editar. Antes de selecciono. Y aquí ya me queda la gráfica que se va obteniendo conforme a los datos. Ustedes pueden observar con lo que estamos obteniendo. Lo voy a correr esto un poquito para acá. Quiero que observen algunos fenómenos importantes. Primero, lo que quiero que observen es que, vamos a ver, solo voy a subir esto un poquito. Que la media o la moda está por aquí, miren. Porque este es donde tenemos más datos. Y si ustedes pueden ver cuánto nos quedó la moda, 7,999. Y efectivamente está en este rango, porque aquí está la moda. La mitad de los datos, si ustedes observan en toda esta línea que tengo, que estaría más o menos por acá. Entonces la mitad de los datos es 7,837. Que efectivamente pues serían los datos que están entre estos datos que estamos observando acá. Bueno, entonces podemos observar también el promedio de los datos, que sería 7,666, que estaría más o menos por aquí, 7,766, que nos señala, aquí estaría más o menos por aquí en esta parte, que nos señalaría el promedio de los datos que nosotros estamos obteniendo. Bueno, ahora quiero que miremos esto en la frecuencia, en estos datos que tenemos aquí. Voy a poner insertar, voy a poner aquí, que esta sería ¿cómo se llama? La ojiva ascendente. Voy a seleccionar datos, ahora me voy a ir por, aquí para seleccionar datos necesito la marca de clase, porque aquí tiene aquí la marca de clase. Voy a seleccionar, otra vez hice lo mismo. No puse antes, ahí está. Seleccionar datos, voy a poner editar y aquí voy a seleccionar la marca de clase. Entonces, si ustedes observan en el crecimiento acá, nosotros podríamos decir que con relación a los datos dispersos que nosotros vamos teniendo aquí, vamos a tener que lo que está arriba va a señalar el dato promedio que se va obteniendo, la dispersión de datos que se van obteniendo con respecto a las medidas de dispersión. Aquí me hizo falta una D, ahí está. Eso nos puede ayudar a determinar el crecimiento acumulado que se va teniendo en los datos. Vamos a ponerlo por aquí. Ahora en cuanto a los datos que vamos teniendo, si nosotros quisiéramos ver porcentajes, podemos poner porcentajes para ver la gráfica circular. Entonces, ¿cómo haría esto? Cada frecuencia dividido dentro de este. Y para que este dato no se mueva, vamos a poner el signo de dólar. Entonces voy a copiar esto aquí.
para tener todos y le voy a poner en porcentaje. Ahora observen esto, que esto es lo que yo voy a seleccionar para mi gráfica circular. Entonces aquí ya tengo los datos de mi gráfica circular, solo lo voy a poner aquí hasta el final para que así ustedes cuando lo tengan pues puedan ir guiándose a través de esto. Ahora observemos en cuanto a lo circular. Si yo le pongo aquí agregar etiqueta datos, ya me salen los porcentajes que están aquí, miren. Por ejemplo, este 10% que señala este rango de datos están acá representados. Por ejemplo, este 13% que señala esta cantidad de datos que están aquí representados, los vamos observando en esta parte, miren. Y el dato que tenemos más, que es el de 25%, está aquí, es efectivamente este dato que estamos viendo en esta parte de aquí, que es el donde tenemos la mayoría de datos, precisamente. Aquí es donde está la moda, precisamente en el 25% podemos observar la moda. Entonces, ya tenemos nuestros datos con gráficas. Yo voy a guardar esto y lo voy a enviar ahorita en este momento para que ustedes lo tengan. Lick, disculpe. Todo el proceso que usted hizo de... hay que hacerlo por pregunta. De lo de nuestra... Mire, pues, como nosotros pedimos que los datos que tuvimos fueran datos numéricos, ¿verdad? Entonces, con los datos que ustedes tienen, tendríamos que encontrar esto que acabamos de hacer. Sí, efectivamente lo tendríamos que encontrar. Ahorita les voy a enviar esto. Ahí estamos. Bueno, entonces les comento. Como les estaba indicando, este proceso de estadística es lo que nos ayuda a observar toda la estadística descriptiva que hemos venido trabajando. Es importante señalar que todavía hay otras cosas más que nos hacen falta, porque nos hace falta las medidas de asimetría y kurtosis, que eso lo vamos a ver después del examen que vamos a tener el 7. Entonces, ¿cómo se llama? Con esto yo espero que vaya clarificando el proceso que se tiene que hacer.